Buenos días, maestra. Buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días a todos. A ver qué tengo todavía aquí. Estoy revisando la lista, estoy revisando la lista que tengo, la lista oficial de las inscripciones, y eso digamos que me ha llevado eh, tiempo para cotejarla con la lista que yo había elaborado, y también que alguno de sus compañeros me ha hecho favor de proporcionarme datos. Entonces estoy, digamos que todavía en este ejercicio de conocer al grupo, de darme cuenta es que hay ciertas dificultades que hay que sortear. Por ejemplo, que ustedes en los correos tienen un apellido que no es el primer apellido, entonces no corresponde con la lista. Entonces me ha tomado el tiempo, digamos que necesario para poner las listas en orden. Pues buenos días, que todos, espero que todos estén bien, que no haya ninguno con ningún tipo de problema, ya sea de incorporación ya a sus clases, y desde luego de salud. Que estén bien ustedes, que estén bien sus familias, y que bueno, podamos darle marcha a este propósito de conocernos en el espacio de nuestra clase. Para esta sesión, bueno, primero que nada quiero que vayan preparando mentalmente las respuestas que pudieran tener a las cuestiones que creo que podemos abordar en la clase, en la primera parte de la clase, y que tengamos, digamos que la oportunidad de empezar a considerar nuestras impresiones de las lecturas, las dificultades que entrañan, etc. Yo debo decirles que, como es mi costumbre, estoy, digamos que, en la disposición de dedicar un tiempo a la lectura de lo que les encargo leer para cada sesión, con el fin de que que tengamos oportunidad de intercambiar realmente impresiones, y que eso me sirva también a mí para darme cuenta del grado de dificultad que encuentran al acceder a los distintos textos. Son muy distintos a los distintos textos, siempre teniendo en cuenta que los estamos utilizando para entrar en materia, para entrar y salir de los principales problemas de la materia. Entonces, si ustedes han tenido oportunidad, y me gustaría que alguien me contestara esto, si han tenido oportunidad de revisar con cuidado digamos que el programa que leímos en la sesión pasada, o sea, que se pueden dar cuenta más o menos cuál es el itinerario que yo me propuse seguir. Bueno, también se pueden dar cuenta de que no se ajustan directamente las lecturas a cada uno de los temas. O sea, en realidad es mi cabeza la que decide, que tiene algo que ver con lo que tenemos que hablar. Y si a eso le agregan ustedes que he mantenido mi atención, no como yo quisiera, digamos que no es que le dedique toda la semana, porque pues si esto fuera lo único que tengo que hacer, que a veces me gustaría, digamos que me gustaría meterme de lleno en quién es cada uno de ustedes, qué pregunta y qué dice, bueno, pues entonces tendríamos todavía un componente más para intentar establecer un diálogo. Cuando la primera lista que tuve era de 46 y ahora es de 50, bueno, comprenderán que las cosas se van multiplicando. Los problemas, esta semana obviamente he recibido las solicitudes de quienes quieren tomar la materia para presentar un extraordinario, quienes quieren, digamos que por consiguiente ya han tomado otros cursos, quienes lo que quieren es, nunca tomaron este curso por X o Z razón, en fin, o sea, que mi primer cuadro de 46 ya creció, y además está pues a prueba, porque también he visto que algunos de los registrados en la primera ocasión pues no aparecieron en las sesiones anteriores. Incluso tengo que rectificar esto de las asistencias, que no tiene uno de los propósitos ya está anticipado, es que tomo en cuenta la asistencia desde luego para la evaluación final, pero el otro es que yo no puedo saber si ustedes, si no sé si están allí, no puedo saber tampoco si puedo contar con ustedes para los temas de la clase. Aquí, por ejemplo, siguen llegando ahora. ¿Quién está? Entonces, bueno, sin más, yo quisiera, bueno, en primera, que alguno de ustedes me dijera, y esa es la respuesta que espero, que sí leyeron. Y que alguien me dijera, bueno, primero, la primera pregunta que ya hice es la de si pudieron revisar o no han tenido tiempo de revisar el programa
para hacer este ejercicio de cotejar lecturas con programa. A ver, Díaz Ignatieva, que veo que está como con ganas de decir algo. Sí, pues yo sí leí, pero no revisé como tal el programa de en qué clase nos toca, qué tema. Bueno, yo debo decir que a mí también me cuesta trabajo, entonces tengo que anticipar que en cada clase voy a tratar de comenzar por ahí, por decir, bueno, se supone que esta sesión era para, y ya de ahí digamos que nos arrancamos sobre qué leyeron, cómo leyeron, cuál es la intención que yo tengo de que lean lo que les dejo leer. ¿Sí me explico? Esa un poco va a ser una propuesta de comenzar por ahí. Hay lo que decía la sesión pasada, porque ustedes además recordarán que la sesión pasada tendría que haber sido la antepasada, o sea que estamos apretando un poco el programa y que lo que tendríamos que haber hecho en la primera sesión de presentar el programa no lo hicimos porque yo desde hace muchos años decidí que no iba a hacer eso en la primera sesión, no iba a presentar el programa, porque siempre me pasaba que entonces había otra clase en la que o me quedaba colgada después de la clase, en la clase del siguiente profesor para explicar a los que no habían llegado a la primera. Entonces dije, no, o sea, esto va a ser la introducción a la introducción, la primera sesión. La segunda sesión, bueno, ustedes se presentaron, tuve la primera oportunidad de saber de dónde venían, si era lo que querían, quiénes querían el cine, quiénes querían, en fin, o sea, la comunicación, quiénes querían distintas cosas y quiénes sí querían historia. Y bueno, más o menos darnos una idea de qué tipo de grupo tengo, porque también a lo largo de tantos años, yo sé los grupos participativos, los que no, los que la mayoría vienen de aquí o de allá, los que no les interesa para nada la parte teórica, en fin, como conjunto. Claro, cada uno de ustedes es un individuo y bueno, trato de tomar el contacto con ustedes como individuos, pero el grupo es el grupo y para ciertas decisiones que hay que tomar, pues los tengo que considerar como un grupo. Entonces, decía, la primera sesión la ocupamos en eso, la segunda sesión que tenía la intención ya de hacer la presentación del programa, ustedes no podían acudir, por lo menos una proporción que yo espero que ahora sea la del total, tenían que proceder a hacer el procedimiento de inscripción y creo que de su credencial de la UNAM. Y bueno, brincamos una sesión, entonces fue en la sesión del día 23, cuando en términos generales vimos la revisión, digamos que la lectura del programa, ustedes me ayudaron a hacerla, hubo la lectura del programa, una que otra explicación sobre los temas, y habían tenido una tarea que era la lectura de mi texto de la cantera, digamos, de la historiografía como cantera de preguntas, que a unos les suscitó pues algún tipo de pregunta, a otros me hicieron unas preguntas sobre ese texto que sinceramente creo que no tenían mucho que ver, otros como que dijeron, bueno, ¿y esto a qué viene? En fin, o sea, bueno, no hubo mucho tiempo en la sesión pasada para explicar a qué venía, pero en términos generales sí dije que para mí era una especie de presentación de mí misma, porque los textos pues habían salido de mi pluma en la mayor parte, y porque, bueno, la parte que no había escrito yo era una parte con la que había convivido por muchísimos años y estaba totalmente, digamos que de acuerdo en firmar como una de las autoras de ese texto. Entonces ahí están muchas de las consideraciones de lo que pienso que es para mí la historia. También hablamos de que, bueno, mi inclinación por natural desempeño profesional de estudios de historiografía, pues era a relacionar la historia con la historiografía, porque además no se puede hacer de otra manera, pero quedó pendiente la lectura de Huizinga. Entonces, bueno, esa es una cuestión que querría preguntar, si alguien, aparte de la tarea que era para hoy, que era la lectura de Brodel, de Gauss y de Lawrence Stone, ¿alguien leyó o se dio tiempo de leer las páginas de Huizinga sobre el concepto de la historia? Espero respuestas. Yo, profesor Alejandro Morales. A ver, Alejandro Morales. Dime, Alejandro. No, nada más que sí leí a Huizinga. Sí leíste a Huizinga. Bueno, sí. Nada más es que para tener por lo menos una idea de interlocutor. Carol Sierra, ¿también leíste a Huizinga? Empecé a leerlo, pero no lo terminé. Bueno, y entonces, bueno, nada más es que quería tomar nota de si habían tenido oportunidad, porque esa, digamos que era una tarea, como una tarea atrasada, una tarea que ya no asigné propiamente para hoy. Elena, ¿querías decir algo? No, nada más de que también leí. ¿A Huizinga también lo leíste? ¿Sí?
Bueno, entonces, bueno, es nada más para tener, digamos que, ocasión de repetir alguna de las frases que a mí, pues, siempre me ha gustado, que creo que muchos de los colegas comentamos más de una vez y que por consiguiente tenía que ver con el tema de la definición del término, que era el tema de la sesión pasada, de la sesión en que hablamos sobre todo del programa, y que tenemos que jalar para esta sesión en la que el tema era los límites del pasado, ciencias fronterizas, disciplinas afines y la pregunta de si la historia es una ciencia social. O sea, en realidad todo, digamos que se va conjugando, la definición del término tiene necesariamente que ver con si el término nos remite al acontecer pasado y también nos remite a la configuración de ese acontecer en fórmulas que los hombres nos hemos, bueno, hombres, sobre todo hombres, se dieron desde hace muchos siglos. Bueno, ¿cuál es, qué relación tiene eso con el momento en el que nosotros estamos y qué paso ha tenido ese ejercicio de configuración del pasado, digamos, qué pasos ha seguido cuando la emergencia de lo que se denomina ciencias sociales se hizo cada vez más presente. Entonces, bueno, esa es un poco el contexto muy, muy amplio, el telón de fondo, digamos, de la plática que quisiera que tuviéramos el día de hoy. Entonces, digamos que para llegar a ella, sí me gustaría también tomar nota y sobre todo para poder, digamos que establecer la interlocución. ¿Quiénes de ustedes, o sea, yo les pedí que hicieran la lectura ya sea de Gauss y Brodel en conjunto y de Stone. No está prohibido leerlos a los tres. O sea, si ustedes tuvieron ocasión de leerlos a todos, a Huizinga, a Brodel, a Gauss y a Stone, bueno, pues tanto mejor. Me gustaría primero que nada saber si alguien leyó todos los textos. José Daniel. Perdón. ¿Sí? Sí, yo, pero me equivoqué de reacción. Te equivocaste de reacción y bueno, también, ¿y tal leíste también todos los textos o ya los tenían leídos? No, maestra, no los he leído, pero mañana descanso en mi trabajo y entonces tengo planeado leerlos todos. Ese es mi propósito de esta semana. Entonces mañana pero no leíste ninguno. No, sí, creo que sí, el de Gauss y el de Brodel, esos dos. Leíste a Gauss y Brodel, entonces te quedó pendiente. Bueno, puedes leer Stone. Bueno, ¿por qué era esto? Porque acuérdense que dijimos que, la proporción de páginas que yo creo que pueden abarcar bien en una semana, considerando que tienen otras clases también, pues es así, alrededor de 40, 50 para leerlas bien leídas, tomar sus notas, etc. Entonces, quiero saber, si no sé si alguien más me podría decir, alguien que se pronuncie por si leyó algo más. Fernando Osorio, le faltó el de Stone. O sea, yo dije que podía ser el de Stone o los otros dos en conjunto y pues cada uno ofrece algo distinto. Y es importante saber qué ofrecen porque para entrar en la materia que nos toca el día de hoy, pero también para poder empezar a ponerlas, puntualizar de qué se va a tratar la tarea de la reseña que ustedes tienen que entregar en una fecha que ya está acordada, ahorita no me acuerdo cuál, pero ya está dicha. Pero en esa fecha ustedes tienen que entregar una reseña y puede ser, por ejemplo, una reseña de Gauss-Brodel o solamente de Stone. Pero, insisto, tampoco está prohibido si alguien quiere hacer una reseña reuniendo los textos. O sea, si alguien lo que quiere es comerse todo el material que hay, digamos que tiene suficiente tiempo, se aburre ya de las series de televisión o no sé de qué se aburre, pero lo que quiere es leer y leer y leer y llegar a alguna conclusión. Yo no prohíbo eso. Simplemente, digamos que digo que la medida mínima es así, o sea, un texto de 40 y pico o bien una reunión de textos en las que pueda estar, digamos que, enfocado uno de los muchos problemas que queremos abordar aquí. Entonces, bueno, les decía que esta decisión de leer a ellos tres y que yo, insisto, me voy dando la oportunidad, estoy trabajando con ustedes o quiero trabajar con ustedes de un modo parecido a como, claro que es un imposible, a como trabajé durante más de 20 años en el seminario o como trabajo todavía cuando me toca dar seminarios en el posgrado,
que es que, bueno, yo quiero leer lo que ustedes leen para ver cómo leemos, ¿sí? Cómo leemos unos y otros y a qué tipo de conclusiones arribamos cuando tenemos presentes los modos de decir las cosas de distintas personas que se pueden, digamos, que considerar autoridades en alguna de las partes de la materia que nos toca. Entonces, bueno, una de las cosas que tenemos que tener en claro es que cada una de estas voces proviene de distinto momento y de distinta condición. O sea, la historia, por más que yendo al diccionario tengamos una definición de ella, bueno, pues también, como todas las cosas, se va modificando o tiene un cierto grado de modificación con el tiempo. En este momento, una de las cosas que podemos ver si atendimos al texto de Gauss y al texto de Brodel, pues es que median pues unos cuantos años entre unos y otros. Además, los de Gauss eran dos, que se supone que son consecutivos, pero que a la vez son consecuencia de otro texto que ya había publicado. Me consta, y aquí me gustaría que alguien, no sé si José Daniel Reyes o alguien que haya leído a Gauss, me dijera si le representó mucha dificultad, poca dificultad, ninguna dificultad. A mí pues me representó poca dificultad. Si acaso un par de párrafos estaban un poquito revueltos porque mencionaban los mismos términos, pero fuera de eso creo que estaba muy bien segmentado y organizado el texto de Gauss al menos. El texto de Gauss. A ver, y me gustaría ahorita que tú nos dijeras, bueno, cómo lo entendiste. Y a ver, le doy la palabra ahora a Alejandro, después a Viridiana y después a Itan y a Sierra. Sí, Alejandro. Sí, bueno, creo que es un poco complicado en la forma en que se expresa. A lo mejor es un poco rebuscado y a veces como que suele darle vueltas a las cosas, pero creo que en general, creo que sí logro pues a ver, creo que ya habíamos también mencionado en la otra sesión que me interesa que tengan a la mano textos que sean así de más accesibles, sí, más complejos, que lleven a planos, digamos, que a lo mejor no son los que más nos gustan o a tipo de conceptos que no son los que más nos interesa buscar. Y lo digo porque Gauss en general es un autor que presenta grados de dificultad para los alumnos. Yo siempre utilicé las notas sobre la historiografía en historiografía contemporánea de México o en historiografía de México del siglo XX y hice exámenes sobre ese texto y muchas veces las quejas de los alumnos eran tremendas, o sea, no le entendemos nada, Gauss habla poco más que en chino, o sea, no se le entendía, para muchos no se le entendía nada. Entonces ahora cuando revisé, yo había leído también ya esos textos de Historia y Sociedad más de una vez, tengo mis notas sobre ellos, pero no quise ir a las notas, quise volverlos a leer y ponerme un poco en los zapatos de ustedes y decir, bueno, ¿qué pensarán los alumnos de que los dejo leer un texto como este? Y entonces me gustaría que Viridiana me dijera también, o sea, ¿a quién le di la palabra en segundo lugar? ¿A Viridiana? Sí, a ver, adelante. Sí, yo igual pienso que es un poco rebuscado, como que sentía que repetía sus términos una y otra vez. Pensaba que era como, entendí esto, pero siento que lo está repitiendo otra vez. Y igual en historiografía de México, la profesora Tania nos había dicho que es complejo, tal vez porque también como es filósofo, como que hace un poco más de complejidad, ¿no? Igual yo ya empecé a leer las notas de historiografía y por eso quería leer más a Gauss, porque no había entendido pidiéndolo para ver si podía entender más y sí entendí un poco más. Me gustó cuando hace lo de los 3 puntos de si la historia es mejor que la humanidad o son lo mismo o así. No, mejor o mayor, mayor que humanidad, igual que humanidad o menor que humanidad. Ajá, y me gustó eso y creo que le entendí un poco más, pero tal vez con el tiempo vaya entendiendo más sus lecturas. Muy bien, bueno, sí quiero que hablemos de esto y ahorita vamos a abundar en por qué quiero que hablemos de esto, del grado de dificultad. Es Carol Sierra o Itan, ya, perdón, yo misma perdí el orden, el que quiera. Sí. Bueno, a mí sí
se me complicó un poco la lectura del texto. Creo que sí llego a entender un poco, pero sí se me complica un poco el texto. No estoy yo muy acostumbrado a leer textos de carácter muy filosófico, entonces eso influye un poco. O sea, sí, estoy en lo cierto cuando digo que los puede hacer sufrir un poco y que Gauss no es la simplicidad misma ni la accesibilidad misma. A Reyes Ramírez le tendríamos que decir que qué bueno que él sí, pero que ya tiene algunas horas de vuelo en la carrera, entonces que no se vale ponerse en igualdad de circunstancias que sus compañeros, o sea, que se vale que todos tengan algún grado de dificultad al menos, y que es un poco pues tomar nota de por qué empezamos con una lectura tan compleja. Itan, por favor. Claro que sí, maestra, muchas gracias. Bueno, sí, en lo personal creo que no lo sufrí tanto. Ahora me gustaría decirle a mis compañeros que pues están iniciando en su primer carrera que hay cosas, hay que aprender a disfrutar, porque hay cosas que aunque se sufren, se disfrutan. Y yo creo que esta lectura fue una de esas. Tal vez para algunos que apenas vamos empezando en esto de la historia, que dices, ay, caray, no lo entiendo, pero por alguna razón no, terminas y lo disfrutas. No me pareció tan complejo, me gustó muchísimo justamente estas tres concepciones que maneja Gauss, como la que más me gusta a mí, por las lecturas que ya traigo, por el background, sería como la de historia, algo más grande que la humanidad, ¿no? Sí. Por estos sistemas complejos. Sí, perdón. Sí. No, es que me distrajo un minuto porque estaba tratando de ubicar en dónde... A ver, permítanme un segundo. Claro. ¿Le diste miedo? No prendo mi cámara porque de plano estoy ahorita, es lunes y así los espantaría. Si prendo mi cámara, los espanto, salen corriendo todos. A ver, entonces, jóvenes, les decía, muchas gracias, Itan. Yo creo que tienes toda la razón. Hay que darse una idea de, creo que yo lo dije en la primerísima sesión, la historia es un asunto complejo, es un asunto muy complejo y muchos caminos nos pueden llevar a ella y a veces cuando son muy complejos, pues simplemente lo que hacen es inquietarnos, abrirnos un panorama, el que sabemos que tenemos que entrar, pero que está muy distante de la idea de que vamos a llegar a historia y nos van a dar un método para movernos en el campo de conocimiento que es la historia y bueno, vamos a tener la herramienta y la vamos a empezar a utilizar y vamos a conocer, en fin, digamos que es un mundo de problemas que nosotros estamos obligados a introducir, nada más a introducir en estas sesiones, a ver hasta dónde logramos llegar. Y desde luego que Gauss es un autor que dice mucho, yo no recuerdo y ustedes me tendrán que ayudar porque lo que pasa es que hablo en distintos grupos ahora, también con mis colegas de los seminarios y a veces salen a colación estos temas y entonces no recuerdo si ya lo mencionamos o no lo mencioné aquí, pero digamos que el texto de Gauss fue una lectura, las notas sobre la historiografía, fue una lectura que yo hice cuando se inauguró la materia de historiografía del siglo XX, que no existía en los planes anteriores a cuando yo estudié, y que cuando estaba yo ya de salida se inauguró y que nos hicieron entonces leer lo que está contenido en la teoría de la historia en México que publicó Álvaro Matute en los años 70, 74, por ahí así, 74, 75, y que bueno, hay que aumentó con algunos textos y omitió otros, pero que esta teoría de la historia en México, 1940-68, fue la que puso en mis manos por primera vez las notas sobre la historiografía, pero que, pues, ahora sí que parágrafo por parágrafo, así es como está dividido, y lo leímos a lo largo de muchas clases, entonces pues mi cuaderno sobre las notas es un cuaderno casi como pues, muchas veces más. Y lo que quería decir es que lo que ustedes leyeron de sobre sociedad e historia, si se fijaron en la nota al pie, pues es una reflexión, más bien son varios puntos sobre los que reflexiona, que se publican en 1939, o sea, tan antiguos como es, en 1939. Mientras que las notas sobre la historiografía son una publicación de 1960. O sea, pasan 20 años y esto va sobre todo para Viridiana, entre esa primera versión, y no sé si es la primera, porque las obras de Gauss pues son muchos volúmenes,
Y yo no sé desde cuándo gravitaba en la cabeza de José Gauss el tema de individuo y sociedad, y de sociedad e historia, y que contiene el tema de historia igual, mayor o menor que humanidad, y que ya para las notas sobre la historiografía, pues se convierte en unos parágrafos bastante más apretados, digamos que ya bastante pues masticados por el propio Gauss, y que por consiguiente nos llevan también a ver que es un punto más de entre los muchos que quiere tratar para hablar de la historiografía. Entonces, esto no quería dejar de decirlo porque definitivamente yo ahora sí puedo decir que me quedé con las ganas de, después de releer sobre sociedad e historia, releer las notas. Qué bueno que ustedes en otra clase lo tienen que hacer, porque entonces tienen que considerar ese viaje entre 1939 para la revista Mexicana de Sociología y 1960 que publica en Historia Mexicana, en la revista Historia Mexicana, las notas. Entonces, esto, bueno, es importante porque habla de cómo mantiene Gauss esa preocupación. Hay otra cosa que tampoco pude, porque además esta no es una clase sobre Gauss, me tengo que empezar a callar de hablar sobre Gauss, porque esto me llevaría, digamos que a muchas de mis principales obsesiones, pero existen otras notas, es el parágrafo 27 de las notas sobre historiografía, el que tiene el tema de la historia igual, mayor o menor que humanidad. Entonces, yo les recomiendo a quienes tuvieran la intención, por ejemplo, de volver sobre este texto para enterarse más de ese tipo de preocupación que creo que es muy vigente además, que si pudieran leer en el texto de la teoría de la historia en México, en las notas sobre la historiografía, el parágrafo 27, hicieran este viaje de ver qué tanto pudo resumir, qué tanto pudo concretar ese problema que le preocupaba a José Gauss como filósofo. La otra cosa que quiero decir es que, bueno, empezar con Gauss es empezar en ese horizonte de los años, de final de los años 30, o sea, de ya, digamos que del comienzo, además de la guerra, para pasar después a un texto, o sea, y eso es muy importante, para pasar después al texto de Brodel y después al texto de Stone, que nos dicen sobre ese tránsito de la historia y las ciencias sociales. A final de cuentas, nosotros estamos en una carrera en la que hay una pretensión muy clara, que es la de conocer el pasado. O sea, cuando Hexter dice en sus páginas de la historiografía que la tarea del historiador es aumentar el conocimiento del pasado, pues a menos que estemos, digamos, en otro horizonte, tendríamos que estar de acuerdo. O si alguien no está de acuerdo con que esa es la tarea del historiador, pues que lo diga ahora o calle a mediados del semestre. A ver, ¿quién no estaría de acuerdo con que esa es la tarea del historiador? O quién me podría decir por qué sí está de acuerdo. Alejandro Velázquez. Arantxa. O sea, ¿quién quiere decir por qué sí está de acuerdo en que esa es la tarea del historiador? Que así se podría definir. Porque hay, digamos, ¿sí? Le estaba solicitando si podría repetir la frase como tal. Sí. La tarea del historiador es aumentar el conocimiento del pasado. Yo creo que es lo más simple que hemos oído. Yo creo que no. Ok, ¿por qué? La tarea del historiador, bueno, al menos lo que yo considero, y de hecho relativamente es dentro de mis preguntas de las 3 lecturas, la tarea del historiador como tal considero es el análisis, bueno, la investigación, la difusión y la preservación de la historia. Más no sé si intervenir directamente para la creación de nuevo conocimiento, tal vez como en una ciencia ya más establecida como la física bueno, las de área 3, creo que, no, área 1, bueno, las que ya están establecidas como numéricas. Entonces, esa es mi duda, ¿en qué momento o bajo qué generación de ideas está la historia como modificante de la siguiente historia? Es decir,
vamos a modificarla a partir de lo que hacemos, más no generar información a nuestro deseo. Es decir, yo no quiero que pase una ¿Cómo no? revolución como pasó antes. Como si Bueno, podría... si tú investigas y difundes, aumentas el conocimiento. Ajá, sí. Para ti y para otros. Entonces, la frase, desde mi punto de vista, no es tocar, o sea, tu no se vale. Ajá. Desde mi punto de vista, o sea, es aumentar el conocimiento del pasado, investigar, difundir, dar a conocer, es aumentar el conocimiento del pasado. La pregunta es, ¿para quién? ¿Para mí, para otros, para quiénes? Alejandro Fuerte y Andrés Hernández levantaron la mano. Yo iba a comentarle que desde mi punto de vista, sí concuerdo con esta frase que usted menciona de que la tarea del historiador es aumentar la historia, porque aumentar el conocimiento del pasado. Hace un tiempo empecé a leer lo de El oficio del historiador, me parece se llama el libro. El oficio de oficio de historiar. ¿De ¿Del Luis historiador? González? Sí, ese. Del historiador, sí, ok. Porque cuando me dijeron que había quedado en la carrera de historia, le hablé a un maestro que da clases aquí en la UNAM, que es de mi ranchito, y le pregunté que si él me podía pasar libros para como introducirme a la carrera de historia, y me mandó ese libro de González y González. De Luis González y González. Nada más avancé como unas 50 hojas hasta donde recuerdo, pero sí tengo muy presente que él te hablaba que el historiador, su propósito era investigar, y esa investigación que hacía la tenía que dar al mundo, por decirlo así, darla a conocer. Ahorita no tengo muy presente así exactamente cómo eran las palabras que él usaba, pero sí sí llevar con a juntar lo que usted está mencionando ahorita del oficio del historiador con lo que menciona. Gracias, Alejandro. A ver, Andrés Hernández. Sí, yo estaba, bueno, al principio ahorita estaba como que no, pero ahorita por lo que dijo mi compañero como que me encuentro entre lo mixto, porque yo pienso que el trabajo del historiador no es aumentar el conocimiento del pasado, pero que involuntariamente sí lo puede hacer porque pues al momento de investigar, analizar, pues está interpretando la historia de otra manera. Es como esto de que a veces cuando escribes, es como las diferentes escrituras de la historia, o sea, uno lo escribe de una manera y otro lo escribe de otra, así que pues podemos decir que no es el trabajo del historiador, pero sí lo hace involuntariamente mediante pues los otros compañeros. Bueno, no sé si me doy a entender. Sí, bueno, a ver, está bien que se expresen, estas inquietudes, porque desde luego que la frase se podría ser analizada también, o sea, ¿qué entendemos por aumentar el conocimiento? Bueno, conocer un poco más, ¿sí? Aumentar el conocimiento quiere decir conocer un poco más. Y está vigente mi cuestionamiento. Para uno mismo, para los demás, bueno, este va a ser también tema en el que vamos a entrar en esta sesión. Pero la cuestión es que yo creo que que no hay cuestionamiento alguno sobre si se aumenta o no el conocimiento del pasado. Para preparar una clase de secundaria, ustedes lo que pretenden es aumentar el conocimiento del pasado de sus alumnos, ¿sí? Y pretenden que pueden organizar el conocimiento que ustedes obtienen de los libros para poder decirlo de una manera que aumente el conocimiento del pasado. ¿De quién o de quiénes? De ustedes mismos, que tienen que organizar ese conocimiento, y de sus alumnos, que tienen que aprender de eso para rendir a lo mejor un examen sobre el particular. Entonces, disculpen, por favor, estoy a varios fuegos ahora, pero bueno, el caso es que yo creo que no hay ninguna duda, pero más bien quiero que le den vuelta a la idea de qué quiere decir aumentar el conocimiento. Armando Roa y Marco Antonio Rodríguez, ya, por último, sí. Armando. ¿Me escucho bien? Sí. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con que se aumenta el pasado, más bien creo que habría que hacerle una precisión a ese aumento del pasado, y creo que tendría que ser, me acuerdo mucho de las palabras de Tzvetan Todorov en un libro de Memoria del Mal, Tentación del Bien, cuando habla acerca del pasado y la conservación, la diferencia entre verdad y adecuación, que es como tal aumentar cuantitativamente la cantidad de conocimiento
conocimiento histórico con verdad de desvelamiento, que creo que va muy de la mano con la interpretación de los hechos históricos y la resignificación que adquieren esos hechos históricos en cada una de las épocas que se desarrolla el estudio de ese conocimiento y cómo eso enriquece y amplía en ese sentido de manera cualitativa el conocimiento histórico, no tanto de manera cuantitativa. Efectivamente. Y el tema de lo cuantitativo y cualitativo está presente en el texto de Gauss. Bueno, vamos a, ahora que le pongamos un poco de orden a las consideraciones sobre el texto de Gauss, podemos, digamos que, atender ese punto. Pero digamos que es indudable que aumentar el conocimiento no solo se refiere al factor cuantitativo, sino al cualitativo, a la resignificación, como acabas de decir, a la necesidad que los humanos tienen de hacer, digamos que alguna acopio de ese pasado para algo. Simple y sencillamente, lo dije la vez pasada, si ustedes hicieran un ejercicio autobiográfico, tendrían a lo mejor que averiguar ciertas cosas, ciertos datos, aumentarían conocimiento de su propio pasado, quizá preguntando, o cualitativamente le pondrían subrayados al significado que tienen algunas cosas. Entonces, este es como, es un ejercicio de recuperación de cosas que pueden estar dormidas y que uno quiere poner en vivo y a todo color. Y quiere decir también que hay una disposición a que eso pase de mí a otros, ¿sí? Que alguien más tenga oportunidad de resignificar lo que quizá otros han visto de una manera, o también añadir un elemento que no había sido considerado. Entonces, a mí me parece muy convincente, muy simple, pero muy convincente y digna de reflexión esta idea de Hexter, que cuando lo leamos veremos que más, bueno, no es que se quede ahí, esa frase tiene un propósito dentro del texto de Hexter y no es el caso ahorita analizarla, como no vamos a analizar cualquier frase que llegue y que sepamos que está dentro de un contexto diferente. Pero, Marco Antonio Rodríguez. ¿Sí se me escucha? Sí. Ok. Bueno, yo, de acuerdo a lo que, a lo que usted nos preguntó, yo siento que sí tiene parte que ver, ya que tanto el historiador, es de eso, debe ser consciente de que posiblemente, o de que es muy probable que su trabajo llegue a ser ¿cómo decirlo? Leído, pero ese conocimiento que se va generando, perdón, perdón. Sí, ¿te confundiste o quieres dejarlo ahí? No, más bien que se me desordenaron las ideas que tenía. Sí, bueno, mejor ahí lo dejo. Bueno, si quieres después, de todas maneras, puedes volver a intervenir. Miren, yo en realidad creo que esto que apuntó Viridiana, de que el texto nos coloca frente al problema de historia mayor, igual o menor que humanidad, decía que hace mucho sentido y que lo pone a uno a pensar sobre todo en qué concepto tenemos de qué es ser un humano, o sea, qué es ser humano, ¿sí? No sé si lo había dicho también ya en esta sesión, pero repito, y a veces, y nunca me voy a cansar de repetirlo, aquella experiencia de una conferencia de O'Gorman en la que terminó diciéndoles a los jóvenes recién ingresados a la facultad, no me acuerdo en qué año, tendría que rastrear en mis cuadernos para ver cuál es la fecha exacta, y lo voy a hacer algún día, en que les dijo, sean artífices de la nueva idea de hombre. O sea, ¿cuál es el concepto de ser humano que tenemos? O sea, ¿qué es ser humano y qué tanto se puede parecer o no a la idea con la que Gauss está reflexionando sobre todo esto? ¿Sí? Que la idea de historia que Gauss tiene en mente, considerando como centro de la atención al ser humano, porque dice, si consideramos que lo humano en cuanto a naturaleza es histórico, o sea, lo humano en cuanto a naturaleza, porque le da muchas vueltas al tema de la naturaleza y de qué es la naturaleza y si los hombres tienen naturaleza o tienen historia, una discusión muy presente en ese momento. ¿Los hombres tienen naturaleza o tienen historia? Somos la única especie que tiene una relación como la tenemos con el pasado.
es, digamos, que observamos a la naturaleza con los mismos ojos que observamos a los seres humanos. En fin, hay mucho que decir sobre esto y no lo vamos a agotar, es simplemente tomar nota de cómo se asienta esta preocupación en el pensamiento de José Gauss y cómo nos ayuda a darle vueltas a la cuestión de que el hombre, dice Gauss, integra junto con los demás seres de la naturaleza, digamos que está integrado junto con los demás seres de la naturaleza, a la vez tiene una naturaleza que lo distingue de otros seres, y por último, si concebido como un ser de razón, esta es parte de su naturaleza que lo coloca por encima de otros seres. Que con el tema de la racionalidad como el factor, digamos que el elemento distintivo de los seres humanos, y qué relación tiene esto con una especie que se encarga de hablar de su pasado, que se hace cargo de su pasado, que le interesa hacerse cargo de su pasado. El tema cuando Gauss habla de la superposición vital, cuando esta idea de que si estuviéramos en una fila y se elimina uno y sigue el otro, entonces no habría historia, pero la superposición vital implica que haya historia, me parece también un tema pues muy importante, muy de reflexión, o sea, cómo conviven las generaciones y qué implicaciones tiene que hagamos la diferencia entre unos y otros, que sepamos que no formamos parte exactamente del mismo mundo, pero que al mismo tiempo coexistimos. Ese es un tema que bueno, a mí me parece también de mucha importancia y que nos obliga a pensar, bueno, ustedes son seguramente hijos y no padres, algunos a lo mejor sí son padres, no sé si prematuros o tardíos, o sea, no sé, no les he preguntado tantas cosas sobre sus vidas, pero bueno, podrían ser padres, o sea, me queda claro que podrían ser padres, pero básicamente son hijos. Y puede ser que tengan no solamente padres, sino también abuelos. ¿Sí? Yo ya les dije que ustedes, bueno, ya fácilmente podrían ser mis nietos, más que mis hijos, o sea, mis nietos. Entonces, bueno, ¿qué con esta superposición vital? ¿Qué implicaciones tiene el sentido de la historia para nosotros que nos concebimos como seres que vamos transitando y que terminamos de estar y que, digamos, que dejamos algún tipo de noticia o de huella? Que con esta idea de que las tres lecturas que yo he encargado ahora provienen de horizontes tan distintos y a veces distantes, porque 1939 para el texto de Gauss, el texto de Brodel es de los años 50, no me acuerdo la fecha exacta, pero aquí la tenía, no me acuerdo si es en ocasión de un libro del Tratado de Sociología de Burbidge. Entonces, el texto de Brodel, pues, de los años 50, no sé si 55, a ver quién me puede decir en dónde ubicamos el texto de Brodel, y el texto de Stone ya de los años 80. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir también eso, la superposición vital. ¿Sí? Estamos superpuestos, se va dando una... pues sí, una especie de herencia, se va reconociendo que las cosas cambian. Y el tema del cambio, que es el tema de la historia, pues se nos hace, todo el tiempo está presente. No sé si Carol Sierra, ¿querías decir algo, Viridiana, o quieren bajar la mano para no distraerme, o si quieren decir algo? Viridiana, sí. Yo sí quisiera decir que igual en el texto, lo de las generaciones, ¿no? Cómo son, pueden ser coetáneas o distancias, y eso hace como esa diferencia. Yo siento que es importante, porque, pues como usted dice, ¿no? Lo que usted vivió es distinto a lo que pues, estamos viviendo nosotros, y eso creo que hace más interesante lo que vamos a estudiar. Creo que vemos el mundo de forma distinta, y eso hace, pues como dice Hexter, ¿no? O sea, pues estamos aumentando el conocimiento histórico, pues lo vamos a hacer de otra manera, ¿no? O sea, desde otro punto de vista. Aparte de esto, bueno, yo quería, aparte de la frase de Hexter, que se me ocurrió porque la tengo, digamos que muy señalada, o sea, muy marcada, sin duda, la otra frase que yo, con la que concuerdo totalmente, que es la de Robin Collingwood, que es la historia es el ejercicio de autoconocimiento, es un ejercicio de autoconocimiento, pues bueno, igual tiene que ver, o sea, es un ejercicio de autoconocimiento porque finalmente el objeto de la historia son los seres humanos. O sea, primero es identificarnos dentro del plano de la naturaleza como algo
particular, distinto de otras especies. ¿Sí? Saber cuáles son las características que nos pueden resultar identificables para decir somos seres humanos. Y ahí está el problemón que nos plantea Gauss de si todos los hombres son seres humanos o no. Bueno, eso de repente puede causar inclusive una urticaria tremenda y una decisión de decir, bueno, ¿qué le está pasando? O sea, ¿este señor en dónde se quedó? Y sin embargo, hay cuestiones sobre los comportamientos de los hombres que nos hacen, bueno, recurrir por lo menos a la reflexión de Gauss de si todos participamos de la misma manera de esa condición de digamos que él le llamaría civilización. Hay palabras que ya no suenan como que tienen que ser revisadas. Sí. Y ese es uno de los temas particulares de esta clase. O sea, nosotros hablamos de seres humanos y para nosotros los seres humanos todos somos lo mismo, somos exactamente iguales, o en qué sí y en qué no nos identificamos con el todo de los seres humanos. Yo creo que sí, o sea, para mi punto de vista todos somos, o sea, por ejemplo, cuando habla también de que pone las sociedades salvajes, para mí, que bueno, algo que, por ejemplo, mi optativa es Mesoamérica porque me interesa muchísimo eso. Igual el profesor siempre dice, ¿no?, que ponen como, le llaman civilizaciones, pero están haciendo una diferencia entre cuál es más civilizada que otra, y tal vez eso está un poco mal porque era bajo sus concepciones, no las nuestras, ¿no? Claro. Y creo que ellos también tienen historia, o sea, entonces creo que también eso es importante. Insisto, pero por ejemplo, eso me parece clarísimo porque aparte es algo muy evidente en nuestro medio y por nuestra propia historia, ¿sí? O sea, nosotros la diferencia entre unos, cuándo llegó la civilización o si llegó, o si esto era cultura o no era cultura, en fin, o sea, tenemos tela de dónde cortar para que ese tema nos interese. Pero además de ese tema, yo se los pondría en otros términos. También habla Gauss de una sensibilidad como seres humanos, bueno, no sé si le llama sensibilidad, creo que no, pero digamos que de esta condición en la que los comportamientos que no tienen lugar al cambio o que no le dan lugar al cambio parecerían no estar dentro de la historia. Les digo, son temas para reflexionar, no vamos a dar aquí la respuesta, digamos que última, lo vamos a meditar, lo vamos a tomar en consideración para lo que nos sirva en el futuro como tratantes de la historia, ¿sí? Digamos que es real o no es real que hay sociedades para las que el paso del tiempo no significa mucho. Cuando pone el ejemplo del presidente que dicen que joven estaba don Porfirio, bueno, yo no supe de dónde había sacado Gauss ese comentario de un grupo, alguna población a la que llega un presidente, digamos que del siglo XX, ya muy entrado, los años 30, probablemente los años en los que Gauss ya estaba aquí, o el año en que ya Gauss había llegado, y que, sin embargo, la idea de quién es un presidente está como si fuera, digamos que como en una estampita que se quedó fijada, el único presidente es don Porfirio, el cambio no ha sucedido. ¿Sí me explico? Entonces, es una cuestión compleja. Tiene razón Viridiana, y además en apoyo de esta noción, también el pensamiento de Gauss, el pensamiento de Croce, de toda historia es historia contemporánea, todas la hacemos desde donde estamos, no la podemos hacer desde otro lado. Y efectivamente, ustedes están en un horizonte distinto al mío, pero estamos al mismo tiempo en un horizonte. Ustedes viven la pandemia, pero yo también la vivo. Ustedes la viven con una carga de pasado y yo con otra carga de pasado. ¿Sí me explico? Entonces sí, estamos compartiendo el mundo, pero lo estamos compartiendo de distinta manera. Esa es la superposición vital. No es que se terminó mi generación y comenzó la de mis hijos y luego la de ustedes, sino que estamos coexistiendo en un mundo que nos demanda respuestas, pero que tenemos respuestas desde distintos horizontes. Carol, por favor. Bueno, justamente lo que comentaba usted hace rato, a mí me gusta ver a la humanidad, justamente el término, separada del término de individuo. El individuo somos yo, usted, mis compañeros, y el término humanidad son el conjunto de todos estos individuos. Sin embargo, un individuo puede estar fuera del término humanidad al momento de no estar participando en esta. Es decir, si un ser humano está aislado del resto, podría considerarse que no es parte de la humanidad.
Sin embargo, la humanidad me gusta verla como un ser superior, por decirlo de alguna manera. Un ser que se ha tratado de autoexplicar y que está en constante evolución y crecimiento. Tiene una mente y una conciencia común que está formada por todas nuestras mentes. Es decir, nuestras acciones y nuestros pensamientos están delimitadas por el tiempo en el que vivimos. Entonces me gusta pensar que es una forma, somos partes de algo más grande, como células en un cuerpo más grande que sea la humanidad. También me gusta ver que el ser humano se trata de, bueno, que tiene la tarea de autoexplicar al universo, bueno, su ser. ¿Por qué? Porque al ser el único ser que somos capaces de hacerlo, se nos ha dado la tarea de... No sé si esto tiene sentido. Bueno, indudablemente, les digo que esto es inagotable. O sea, nos podríamos aquí poner muchos ejemplos, pero yo regresaría a una de las frases de Gauss en las que el elemento racional parecería distinguir al ser humano, ¿sí? Y al pensar en el elemento racional podemos pensar que de allí se cuelga también la idea de si son más civilizados quienes ejercen la racionalidad de una determinada manera, o por qué decimos que alguien hace actos irracionales o que es inhumano hacer una cosa. O sea, es como fijarnos en el lenguaje que usamos para catalogar a los seres humanos. Es muy bonito decir que todos somos seres humanos, ¿sí? Suena muy bien, pero también es muy cierto que muchas veces somos, nos sale del alma decir, esto no, o sea, se comportó irracionalmente, o esto no es de seres humanos, o es, digamos que no es un acto de humanidad hacer lo que hacen, digamos que, no sé, no estoy hablando de los salvajes, estoy hablando de cuando alguien sale, digamos que un criminal, o sea, formas de comportamiento humano que nosotros pensamos que están fuera de lo que tendría que ser lo humano. Tenemos también un ideal de lo que la humanidad puede o debe ser. Y eso lo tenemos que revisar. Este concepto al que O'Gorman nos invitaba de cuál es la idea de hombre que tenemos, es digna de revisarse. Ustedes se tienen que hacer cargo de ella. No para que me la respondan en el examen, sino para que la tengan en cuenta de aquí en adelante. ¿Cuál es la idea de hombre que tenemos? Cuando nos referimos al pasado de los hombres, ¿en qué tipo de ser estamos pensando? ¿Sí? ¿En qué tipo de ser estamos pensando? ¿Hasta dónde nos concebimos como algo muy particular dentro del plano natural? ¿Y por qué entonces esta relación entre el hombre y la historia es tan importante? A mí siempre, me ha gustado muchísimo, pensar en el horizonte en el que Gauss, por formación y por experiencia vivida, tenía, digamos que, bebió de las fuentes que bebió. O sea, por qué el impacto del idealismo alemán en el pensamiento de Gauss y después en el pensamiento de otros maestros, de mis maestros y maestros míos también. Y este tema de que la historia y la historia y la naturaleza están como disociadas, o sea, una cosa es la historia natural y otra es la historia, digamos que de lo social y de la humanidad, la historia del hombre, las ciencias del espíritu y las ciencias naturales, o sea, estas divisiones que, de las que tanto se habló en ese momento, es importante tenerlas en cuenta porque de algún modo tienen que ver con la noción, o por lo menos nos interrogan con la idea de que historia menor que humanidad, igual que humanidad o mayor que humanidad. ¿Cuáles aspectos del pasado o del acontecer se van incorporando al tema de la historia que parecerían no corresponder estrictamente al hombre? Les repito la pregunta. ¿Cuáles aspectos de lo que no parecería ser asunto estrictamente de los hombres se van incorporando al tema de la historia? ¿Podría ser la misma creación del universo? Podría ser. A mí me gusta pensar en el amor a las mascotas, o sea, en el tema de qué significado tienen hoy y por qué hay quienes se ocupan de la historia de los animales, no propiamente por ver cómo se cambiaron, sino porque definitivamente forman parte de nuestro modo de vivir nuestra humanidad y
hay la decisión de ubicarlos en el tiempo y de ubicar el papel que han jugado en el tiempo en relación con los humanos. No sé si estoy equivocada o no, pero es un tema que me gusta porque lo veo, o sea, porque veo que ahora es un tema de nuestros días desde hace mucho tiempo. Sí, Susana, Triana, Elena Díaz, Surisadai Reza. Sí, yo también iba a decir como de las eras geológicas, que pues propiamente no son humanas, pero se entienden, se estudian desde la historia. Igual algo que me gusta mucho a mí investigar es como cosas de objetos que se encuentran como en la vida cotidiana. Hace poco vi un video de historia de un tipo en especial de sillas que se llama, bueno, ahora no recuerdo el nombre, pero era como un tipo en especial de silla que se empezó a utilizar en el siglo XIX y que fue evolucionando hasta los 70s, que se utilizaba como en muchas portadas de discos. Y pues los objetos no son propiamente humanos, aunque sean producto de de manufactura humana, pero creo que también cómo se utilizan y cómo han evolucionado esos objetos a lo largo como de diferentes épocas y qué uso se les ha dado. Bueno, eso se me hace muy interesante y no propiamente humano, y creo que entra dentro de... Si no fueran del uso humano, no se incorporarían al tema de la humanidad. Uh-huh. Sí, no. Bueno, eso, creo digamos, que eso es lo curioso. O sea, no solamente sobre el comportamiento de los hombres, sino sobre el uso de los objetos, sobre los objetos en sí, pero porque tienen que ver con lo humano. Los incorporamos a nuestra, digamos que a nuestros esquemas de vida. Nos interesan porque han formado parte de la vida de la humanidad, no porque en sí sean algo que no tienen que ver con la humanidad. No sé si me explico. Sí, pero bueno, no tienen humanidad en el sentido de el concepto de que estén dotados de humanidad, pero pues sí nosotros digamos que los incorporamos a nuestros patrones de lo que es historiable porque forma parte de nuestra vida. Sí, Elena. Creo que iba Viridiana primero. Sí, perdón, Viridiana, sí. Y Surisadai, que no había hablado. Yo creo que algo que nos interesa como humanos, aunque no tenga, es las cosas climáticas. O sea, por ejemplo, en nuestra generación algo importante es como la contaminación y con los cambios climáticos. Creo que eso no tiene humanidad para nada, pero nos interesa porque pues sabemos que nos va a traer consecuencias en unos años y creo que por eso es importante para nosotros. Creo que yo pondría eso sobre la mesa como... algo que no tiene nada de humanidad como es el agua y aún así toma vida de personas por las inundaciones o ese tipo de cosas. Creo que eso es algo que podríamos tomar como historia. O sea, la historia va incorporando elementos que no corresponden estrictamente a lo humano, pero los humaniza porque los convierte en parte de las preocupaciones de lo humano. Sí. Surisadai Reza. Sí, es que justamente iba a mencionar algo como decía la compañera, ¿no? Incluso hay una materia sobre historia ambiental, ¿no? Entonces, animales y todo, pero justamente van adquiriendo esta humanización o esta incorporación hacia lo que consideramos lo humano cuando se va obteniendo conciencia de ellos mismos, ¿no? Incluso el mismo papel del humano en la historia empieza a tener esa importancia para el historiador cuando se tiene conciencia de lo que es, ¿no? Pienso que esa conciencia de lo que se está haciendo y lo que se está haciendo es lo que le da ese valor humano. Bueno, para mí en particular. Bien, a ver, otros dos, ¿quiénes más? Dos para empezar a cerrar este punto. Elena, Marco Antonio Rodríguez y Andrés Hernández son tres, pero bueno, órale. Creo que iba a decir algo muy similar a lo que dijo Viridiana, pero también creo que hay que pensar un poco también en qué consideramos humano, ¿no? Porque al fin y al cabo puede llevar como a problemáticas bastante graves o discriminaciones bastante graves en
dentro del concepto de lo que es humano y lo que no es humano. Y qué características son las que hacen al humano, ¿no? Por ejemplo, la razón, ¿no? Sí, digamos que piensas que es limitativo si ponemos algunas características y los que no la tienen fuera, o sea, esos no son humanos, que tenemos que pensar bien. Por eso decía que cuando en el mundo dijo, sean artífices de su nueva idea de hombre, que finalmente el hombre sería como que el punto, el punto que constituye humanidad cuando está en conjunto, o sea, como dijo hace un rato tu compañero. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de hombre? De ahí proviene también cuál es la idea de humanidad. O sea, es el punto del que tendríamos que partir para nuestra noción de humanidad. Entonces, ¿qué tipo de complejo es el hombre? O sea, ¿es nada más un ser racional? ¿Es un ser de instintos? ¿Es un ser de espiritualidad? ¿Es un ser? ¿Qué tipo de ser dentro de los seres de la naturaleza es el hombre? Y de ahí, digamos que podemos derivar esto, bueno, podemos viajar hacia el tema de la humanidad y viajar al tema de si es el hombre el que tiene concepción del pasado, concepción de lo histórico, el que hace historia, cómo va incorporando a este hacer historia cosas que no necesariamente corresponden a la idea de humanidad. Esa sería un poco la cuestión. O sea, en qué medida se van incorporando elementos que no eran, digamos que considerados propiamente lo humano, a la conciencia histórica del hombre. Cuando se hace historia digamos que de cuestiones geográficas, inclusive del mar, ¿por qué se hace la historia del mar? Se hace en relación con cómo lo han habitado los hombres, cómo lo han usado los hombres. ¿Sí me explico? O sea, se va incorporando digamos que a esta noción de lo que al hombre le importa, cosas que no estarían estrictamente dentro del concepto de hombre y de humanidad, sino que lo van, como dijo Viridiana, vinculando con, ¿sí? A ver, Andrés y Marco Antonio. Y con eso cerramos para poder pasar a otro tema. ¿Sí? Hola, más bien yo estaba un poco pensando en, bueno, así que yendo al tema, se me ocurrió algo así como historia de la mitología, porque pues son personajes que no, bueno, supuestamente no existen, o sea, son seres ultrapoderosos, pero hoy en día yo siento que son muy relevantes porque pues son historias que les contaban a sus respectivas generaciones para ver el comportamiento de las personas, o sea, con historias o, bueno, así como quien dice, con este tipo de historias hacen que el comportamiento humano fuera relevante. Y a mí se me hace muy curioso que no tomen en cuenta como que no hay así mucha importancia sobre la historia de las mitologías o historia de la literatura, por ejemplo, porque siento que es muy relevante porque es como enseñan a las masas al comportamiento y cómo es como que se encuentra la moral y la ética dentro de una persona. Así que yo siento que también esto podría ser un poco relevante y con respecto a este tema, porque pues, por ejemplo, a mí personalmente yo voy a trabajar sobre eso en mi tesis, porque pues la verdad se me hace un tema muy relevante que puede llamar mucho la atención, pero pues como que no tiene como que la importancia que yo siento que podría tener para pues una asignatura como esta. Yo creo que, o sea, en eso difiero porque sí creo que son temas que han interesado y que creo, bueno, que hay ámbitos en los que se han ocupado de esto. A lo mejor no desde el ángulo que tú lo quieras trabajar, eso tú lo tendrás que determinar cuando hagas un proyecto puntual para tu tesis, pero desde luego que el tema del mito y lo que se deriva del mito y el papel que juegan los mitos y las leyendas en la formación de las conciencias de la gente, pues es muy importante. Entonces, en realidad sí hay digamos que es un tema que yo creo que está asociado al desarrollo en general, a los cambios en la vida de los hombres que ya está. O sea, simplemente cuando nosotros, esta no es una clase de historiografía, por tanto no me puedo meter con ese tema, pero simplemente la cuestión de cómo hacer la línea divisoria entre los poemas homéricos y la historiografía ya da pie para muchas de las cuestiones que tienen que ver con esto. En qué mundo se vivían los griegos, cómo concebían la relación con los dioses, las relaciones entre los hombres, las tareas de los hombres, bueno, todo eso está allí. Y eso también era histórico, pero eran formas de hacer la historia, de decir la historia que no son las que nosotros hemos comprado como parte de la evolución de nuestra tarea de recuperar el pasado. Y hemos hecho de esa tarea
y con los otros trabajos que leyeron ustedes, nos vamos a introducir también más de lleno en esta cuestión, ¿no? De qué es propiamente, podemos dejar un poco en paz el tema, y no en paz porque lo agotemos, sino porque ahí ya quedó perfilado que para hablar de historia, si nosotros concebimos que solamente los seres humanos nos ocupamos del pasado y hacemos historias, bueno, ¿qué es ser humano y cuál es el tema de conversación de los hombres sobre su pasado? Son los otros hombres en el tiempo, ¿sí? Pero no solamente son los hombres en el tiempo, sino todo aquello que en el tiempo ha sido significativo para los hombres, ¿sí? Todo aquello que en un momento dado tengamos necesidad de recuperar para entender en dónde estamos. Este ejercicio de autoconocimiento del que habla Collingwood es eso, o sea, nosotros para autoconocernos, bueno, por lo pronto nos ubicamos y sabemos que, repitiendo lo que acabamos de decir, ustedes y yo estamos viviendo el mismo mundo, pero desde distintos horizontes, ¿sí? Eso es autoconocimiento. Yo no puedo pensar exactamente como ustedes porque tengo mínimo 50 años más que ustedes. Entonces, eso es, digamos que ya una condición que no me puedo quitar. Como ustedes no pueden pretender que tengan mi misma perspectiva. ¿Sí me explico? Es, digamos que una cuestión de que el diálogo sobre el tiempo se va haciendo porque coexistimos en un mundo que espera de nosotros respuestas sobre el pasado, pero que las construimos desde distintos horizontes. Sí, no sé si falta alguien más. Marco Antonio Rodríguez, ya pasamos a lo que sigue. Sí. Sí, bueno, yo agregando un ejemplo a esto de cómo el ser humano ha ido humanizando ciertos aspectos, yo diría que sería la energía, por ejemplo. Cómo cómo la humanidad ha empezado a utilizar la energía y cómo la ha dirigido pues básicamente para todo lo que hacemos ahora. O sea, cómo ha sido su evolución y cómo ha ido cambiando conforme a las generaciones. ¿A qué te refieres con energía? Por ejemplo, puede ser la energía térmica, por ejemplo, la mecánica, la energía eléctrica incluso. O sea, me refiero al término de energía, pero en general. Digamos que esto podría corresponder, es pregunta, a la historia de la ciencia. Yo creo que sí. Yo supongo que sí. Pero también cómo ha ido cambiando, cómo ha ido formando parte con mayor fuerza en la vida del ser humano. Bien, sí, estoy totalmente de acuerdo ahora, porque lo que vamos a ver en adelante, yo nada más quería antes de dejar en paz a Gauss, reparar en una cosa. Él en un momento dado habla de esta división que también nos puede costar trabajo y que se las dejo de tarea entre la vida urbana, propiamente civilizada, la pasión política. Llama al final la atención sobre el tema de la pasión política y dice que entiende por pasión y que entiende por política. Y bueno, digamos que interpretándolo, parecería que todo aquello que nos compete para vivir en la sociedad, porque no se nos olvide que el artículo es sobre sociedad e historia, ¿sí? Sobre sociedad e historia. O sea, somos seres que no vivimos aislados, sino que vivimos en una convivencia, ahora una convivencia muy extraña, porque pues esta convivencia realmente sí es muy extraña, o sea, ¿para qué decimos que no? A mí, entre otras cosas, en las últimas semanas me ha permitido estar más cerca de las especies animales que no tenía ya hace mucho tiempo, que no convivía con un gato y ahora he convivido con una gatita y bueno, me ha puesto en el escenario el tema de cómo se convive hoy en día o de cuántas parejas conozco ya que no tienen hijos, pero tienen gatos, perros y los tratan como si fueran hijos. O sea, les compran todo lo necesario como si fuera un hijo. O sea, tienen que pensar en la primera cuna, la segunda cuna, la cama, si se van a caer de la cama, en fin. O sea, eso es una historia que yo pues no me la conozco porque no viví así la relación con las mascotas. Pero me llama la atención porque sé que hay historias de los animales como uno de los temas que se construyen ahora. Pero lo que quería decir es que esta idea de sociedad e historia, como la trabaja Gauss, que la hace partir, bueno, más bien le incorpora el tema de la humanidad, le incorpora el tema del individuo y está, digamos que pendiente de ver por qué nos van importando las cosas. Se me hace interesante que Marco Antonio haya llamado la atención sobre el tema de la energía.
O sea, cómo el tema, por ejemplo, de la ciencia, de cómo se hace ciencia, de cómo se conoce y de qué es ciencia, también es histórico. También tenemos que tomar en consideración desde cuándo se piensa la ciencia como se piensa y si en ese tipo de saber hay también acumulación, hay también novedad, hay también historia y cómo se va apropiando el ser humano de ella y en qué tipo de círculos se hace una apropiación de ese tipo de temas. Esto, bueno, me lleva enseguida a la cuestión de por qué leer a Brodel y por qué, digamos, que si nosotros pasamos de la noción de que la historia es el pasado y la historia con H mayúscula, como ya lo dijimos, es esa configuración del pasado en la que nosotros estamos instalándonos, bueno, ustedes están instalando, yo ya tengo tiempo medio instalada, pues, o sea, en el tema de qué es configurar el pasado, para qué lo configuramos, qué queremos hacer con él, qué necesitamos saber del pasado que nos sea, digamos, que nos sirva de algo, que nos reporte algún tipo de, pues la palabra utilidad quizá no es la más apropiada, pero sí que nos sirva de algo, que nos sirva para la vida, que nos construya en alguna medida. Y cuando pasamos de ese tema de que la historia con mayúscula es esta configuración del pasado que hacemos y que puede estar asociada a nuestro concepto de humanidad, a nuestra manera de hacer humanidad, tenemos que comprometernos también con la cuestión base de esta historia con mayúscula. La historia con mayúscula supone conocimiento, ¿sí? La historia con mayúscula supone que lo que estamos haciendo es un proceso de conocimiento. ¿Sí? Si el pasado es acontecer que ocurre minuto a minuto, segundo a segundo, el conocimiento de lo que ocurrió, porque ya ocurrió, está formulado de una determinada manera. Pretende algo en particular. Se identifica o no se identifica con otro tipo de conocimiento. ¿En qué medida tenemos un concepto de ciencia que nos ayude a este ejercicio de pensar en la historia como una ciencia social? ¿Cuál es el concepto de ciencia que tenemos? Porque hay momentos en que parecería que todo el mundo está de acuerdo en un concepto de ciencia, pero hay muchas evidencias de que esto no es así, de que nuestra idea de ciencia puede ser distinta, puede variar de unos a otros. Entonces, les pregunto, antes de abordar la cuestión de las ciencias sociales y la historia, ¿cuál es la idea de ciencia que tiene? A ver, César David Crispín. ¿Sí? No está en la clase, yo creo que nada más pasó lista y ya nos dejó o se fue a desayunar, a almorzar o lo que sea. Daniel Maldonado. Acuérdense que estoy tomando nota de las participaciones, perdón. Pues para mí ciencia es aquello que se estudia a través de un método científico riguroso, ¿no? Ya sabemos hipótesis, observación, hipótesis, la presentación de problemas. Y se llega a una teoría, ¿no? Pero es a través de una investigación verídica, o sea, en busca de la verdad. No nada más de especulaciones. Para mí eso es una búsqueda de verdad, podrías decir, o sea, la búsqueda de la verdad sobre algo. Sí, pero con un método comprobable, con un método. Comprobable, además. Ok, o sea, esa es tu idea de ciencia. ¿Quién más, por favor? Hola. ¿Sí? Pues yo creo que la ciencia es básicamente algo, son los estudios que interpreta el hombre para satisfacer sus necesidades de conocimiento, y las características de este es que es cuantificable y que es comprobable. Sin embargo... Cuantificable y comprobable. Ajá. Sin embargo, esto nos remonta a la idea de la lectura de Gauss,
Y ahí podemos identificar el cómo el hombre, bueno, creo que había una parte del texto que dice, el hombre no tiene naturaleza sino historia. Entonces, ahí podríamos identificar que el hombre como tal no es sociable, sino que se hizo sociable y fue generando conocimiento. El objetivo de esto era homogeneizar y pues básicamente interpretar de mejor manera el mundo. Entonces, la ciencia fue una de las maneras para identificar y comprender el mundo, pero es una creación del hombre. Entonces, podemos identificar que a partir de todo esto, tal como lo menciona Foucault, vamos a generar ideas o normalizaciones, es decir, bajo el sistema predominante que puede venir desde el tiempo que se desee en el hombre, pues va a generar una superestructura que a su vez tiene poder y va a determinar el conocimiento. Bueno, interpretando lo que dices y reuniéndolo con lo que acaba de decir Maldonado, perdón, ¿cuál es tu primer apellido, Daniel Maldonado? Quijada. Sí, es que eso me cuesta trabajo porque a la hora de pasar lista, como apareces como Maldonado aquí y no encuentro ningún Maldonado en la lista, entonces eres Quijada, Maldonado, ¿verdad? Como decía, su compañero hablaba de un método y tú hablas un poco de la normalización de las formas de conocimiento que pueden ser las imperantes, las que determinen que esto sí es conocimiento y esto no es conocimiento. Sí, o sea, tú estás, digamos que, acudiendo a Foucault para hablar de este tema, ¿sí? La arqueología del saber y la manera en la que se van legitimando los saberes para poder decir esto sí es un saber, esto no es un saber. La cuestión es que eso también es histórico, ¿sí? O sea, que no ha quedado determinado para siempre y que finalmente, por ejemplo, el tema al que aludió Elena Díaz hace un rato, de si la racionalidad es el único, digamos, que elemento que el hombre tiene para considerarse ser humano, y entonces cuáles son las otras partes que lo constituyen, que podrían ponerse al servicio del conocimiento, pues quedan como en una sombra que habría que determinar en qué consiste, para qué sirve, y si eso hace que todas las ciencias o todos los métodos de conocimiento quieran asemejarse y todos tengan que partir de una hipótesis y llegar a una comprobación o no. ¿Sí me explico? O sea, así de complejo se nos puede poner el panorama al determinar qué puede ser la ciencia o qué debe ser la ciencia y cómo entender esta pregunta de si la historia es parte de las ciencias sociales. ¿Sí? O sea, ¿hay una diferencia entre conocimiento y ciencia? Pregunto. ¿Qué dicen ustedes? Miguel Ángel Salgado. Bueno, es que yo lo pienso de esta forma. Partiendo de que ciencia y conocimiento obviamente tienen un método, yo tengo entendido de que cuando hay un método significa que hay un proceso de asimilación. En este caso, el proceso de asimilación puede ser la observación, o sea, dependiendo del lugar o de la posición en donde tú estés, o así que observando el fenómeno para que así tú puedas crear reglas o normas, y de esas reglas o normas crear métodos. Me imagino que es donde va a depender la complejidad de lo que puede ser el conocimiento, y dos, cómo lo puedes aplicar en este caso, la ciencia. Y el objetivo del conocimiento, dices tú, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo del conocimiento? Puede ser detectar algo o llegar a la teoría. Sí. O todo lo que va en medio. Porque ahí ya sería el método, porque sería el paso, el camino. Así es que sí, el primer paso sería la observación. Así es que yo me imagino que sí, de una manera u otra están relacionadas, o así que dependiendo del objetivo al que aspira o al que busca. Digamos que podríamos pensar que son, haciéndole caso a Gauss de historia igual que humanidad, ciencia igual que conocimiento, ciencia mayor que conocimiento, ciencia menor que conocimiento. Bueno, es un ejercicio en el que los quiero meter para que tengan algo en que entretenerse las próximas horas, pero bueno, no pienso resolverlo. Simplemente ponerlos a pensar si la definición o la idea de ciencia que tenemos es aplicable al tipo de conocimiento que se genera dentro de la historia. Y si por ciencia social entendemos algo
que se acerca a la idea de conocimiento simplemente de lo social o de ciencia de lo social, entendida como esto de observar y llegar inclusive hasta la teoría. ¿Sí? Susana, Triana y Julieta y Fernando Osorio, por favor. Perdón. Bueno, pues yo creo que la diferencia entre ciencia y conocimiento, pues es justamente lo que habíamos comentado o que habían comentado mis compañeros anteriores, que era justo aplicar el método a algo que se conoce y que a partir de entonces se puede, pues sí, se puede determinar si algo es ciencia o no es ciencia, aunque ahora justo, perdón, no recuerdo bien quién fue el autor que dijo que, de los que leímos, que dijo que en ese sentido no podía ser ciencia la historia, ¿no? Porque no podía ser estrictamente aplicable a métodos antiguos de obtener historia, pero no, ahorita estoy un poco confundida entre las tres lecturas que hice, pero sí, o sea, creo que fue Brodel cuando dice que la historia es ciencia del pasado y ciencia del presente, pero... Citando a Lucien Febvre, dice que es historia, es ciencia del pasado y ciencia del presente. Ajá, sí, y pues como que puede ser considerada historia porque tiene un método científico, pero no toda la historia puede ser considerada ciencia en el concepto moderno y actual que tenemos ahora. Ahora, o sea, quiero ponerlos en ese problema porque el concepto de ciencia también ha cambiado. Entonces, esa es la gran pregunta. Por eso les decía, bueno, ¿cuál es? Así como el concepto de humanidad puede variar, ¿sí? Si el concepto de hombre tiene o no una uniformidad en el tiempo, pues tenemos que ponernos a averiguar qué entendía que era el hombre, no sé, Guicciardini o Maquiavelo o Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Y podemos encontrar las razones de las diferencias. Lo mismo sucede con la ciencia. Entonces, la pregunta de si la ciencia, si por ciencia solo podemos entender aquello que sigue el método científico que tradicionalmente hemos entendido y que llega a la comprobación final y a la teoría y de ahí no se mueve nada, o de ahí depende todo, pues estamos todavía con un concepto de ciencia que no es el que quizá discuten hoy los científicos duros, inclusive los físicos y etcétera, ¿sí? Entonces, esa pregunta es importante porque también tiene que ver con esto que hablaba al principio de en qué horizonte están colocados los sujetos con los que nos tuvimos interlocución esta semana. Gauss en 1939, Brodel a mediados de los años 50, Stone en los años 80. ¿En qué, digamos que dimensión del tema de la historia nos meten? En el tema de la historia como un conocimiento que le interesa al hombre, porque el hombre es un ser humano que es consciente de su pasado, porque hay esta superposición vitalista, porque etcétera, etcétera, porque hay mucho más que decir, pero bueno, nos quedamos por lo pronto con eso. Y Brodel que nos coloca en una, yo diría que es la versión optimista de la realidad histórica de mediados de los años 50, y ahorita pues podríamos documentar con quienes hayan leído y hayan leído con cuidado por qué podemos hablar de una visión optimista. A ver, Julieta y Fernando Osorio. Pues con la pregunta, respecto a la pregunta que hice hace rato, de cuál es la diferencia entre ciencia y conocimiento, yo creo que la ciencia es un tipo de conocimiento, como que el conocimiento lo abarca todo eso, igual existe el conocimiento histórico y así. O sea, conocimiento es más que ciencia. Sí, ok, podemos estar de acuerdo. Conocimiento es más que ciencia. Porque el conocimiento no se somete solamente a las reglas de lo que puede imperar en la ciencia. Sí, yo creo que la ciencia sí como que está más delimitada y el conocimiento abarca más. Ok, bueno, nos podemos quedar con eso que me gusta. Así, nos quedamos porque a mí me gusta, no es cierto. Nos quedamos porque puede ser operativo para lo que tenemos que ver. Fernando Osorio. Sí, buenos días, profesora.
Buenos días. Pues igual, volviendo al planteamiento inicial, desde mi perspectiva, la ciencia sería uno de los métodos para llegar al conocimiento, siendo el conocimiento lo que sabemos del mundo o de la disciplina que estemos estudiando. De hecho, uno de los planteamientos que recuerdo de la ciencia en sus inicios era dudar del conocimiento que se tenía e intentar explicarlo de una manera más racional y metodológica. Digamos que en el momento en que se fraguan los métodos científicos, en Descartes y en Bacon tenemos ejemplos de qué se entiende por hacer ciencia y conocer, ¿sí? De dónde se derivan los métodos para conocer. Bueno, nosotros, el viaje entre estas nociones de ciencia y conocimiento y la pregunta de si la historia es ciencia social, pues es un viaje largo porque tendríamos que partir de la noción de que si aceptamos este acuerdo de que la historiografía nace en Grecia en el siglo V a.C., pero que de todas maneras todo lo que se hacía antes en las estelas, en las formas de transmisión de conocimiento en forma de mitos, etcétera, etcétera, también es conocimiento del pasado. Bueno, tenemos ahí un problemón que seguimos, al que le seguimos dando vueltas, porque nosotros lo que sucede es que configuramos por medio del lenguaje lo que sabemos del pasado. Y al configurarlo por medio del lenguaje, aunque haya sido transmisión oral, lo configuramos y en un momento dado lo podemos asentar en formas escritas. La conservación, recuerdo que alguna pregunta, no sé si era precisamente de Elena Díaz, sobre el tema de la memoria, me parece que era una de sus preguntas, que por qué lo de la frágil, pobre, bueno, eso lo dice Carbonell en realidad en el libro de la historiografía, y lo dice relacionado con cómo en el nacimiento de la historia pesaba, como de hecho pesa en las palabras de los primeros autores de historias conservadas, porque además hay muchas que no se conservaron seguramente, pero de las historias conservadas en las que se habla, bueno, se pone en crisis la noción de cómo decían el pasado los poetas y se aspira a decirla de otra manera, a pensar en la verdad. Al mismo tiempo se habla de cómo en ciertas sociedades la transmisión del conocimiento del pasado en forma poética, en un momento dado puede hacer que el poeta que canta olvide un fragmento y por tanto resulte que la memoria entonces no es tan fiel como se quería. Y cómo eso, a la hora que esto se asocia con los materiales que permiten la fijación de lo que se conoce del pasado, van dándole lugar a esto, a la escritura de la historia, a la conservación. Entonces es como si se juntaran dos cosas, la fijación de ese conocimiento y que es un poco como la manera de no olvidar, como dice Roboto, no hay que olvidar estas cosas, porque se tiene conciencia de que el que memoriza en un momento dado puede olvidar. ¿Sí? Entonces se le apuesta a la fijación, como se le había apostado antes, a la fijación de ciertos datos históricos en las estelas de civilizaciones aún más antiguas. Bueno, la organización de lo que se sabe del pasado por medio de la escritura es todo un proceso y digamos que es todo un problema que no necesariamente vamos a ver. El tema de la historia y la memoria lo vamos a ver, hay materiales riquísimos para entrar en él, pero esta pregunta de cuándo se empieza a fijar por escrito, por qué podemos tener la convención de que se fija por escrito, si lo que aspiran es decir una verdad distinta de la que decían los poetas, no revestirla de tal cosa, sino asentarla en cuestiones que aparentemente son fruto de un testimonio visual o de un testimonio de escuchar a los contemporáneos del asunto. Bueno, todo esto va formando parte de la expectativa de conocer, ¿sí? De conocer el pasado, pero entre eso y apostar a que eso es una ciencia o que puede asemejarse a otras ciencias de lo humano, pues es un viaje muy largo, porque del siglo V a.C. a los 1850, en que según nos dice Brodel y también nos dice Stone, empiezan a fijarse estos conocimientos de los métodos que tiene la historia en los estudios universitarios, pues bueno, hay un viaje bastante largo, ¿sí? No quiere decir que lo que se hacía antes no era. Es lo mismo, o sea, así como no quiere decir que lo que pasaba por las estelas o por las leyendas no era conocimiento del acontecer pasado,
bueno, tampoco se puede decir que lo que escribieron los renacentistas y los hombres del siglo XVII no era pasado porque no habían estudiado en las universidades para ser historiadores. ¿Sí me explico con esto? O sea, por lo menos digo algo de lo que puede tener sentido. Sí, Elena. A ver, permítanme un segundo. ¿Quién es? Sí, perdón. Entonces, sí, Elena. Nada más creo que también hay que diferenciar entre una sociedad que se basa en la oralidad y una sociedad en la que se basa en lo escrito, ¿no? Porque el tipo de memorización es distinto. Y, por ejemplo, un poeta oral no va a olvidar de la misma manera, vamos a decirlo así, o es poco probable que olvide una parte del poema que ha estado aprendiendo o que le han estado repitiendo tantas veces que, bueno, no sé, nada más que... Bueno, no sé, o sea, me gustaría que, no sé si les han recomendado o tienen entre su material de bibliografía este texto de Carbonell, que es muy bonito, el breviario de la historiografía, realmente es muy bonito, y ahí ven el ejemplo del que está recitando las genealogías de una tribu en África, y en un momento dado se le olvida el link entre una y otra. ¿Sí me explico? Entonces, de ahí es donde proviene la noción de que la memoria puede ser frágil, ¿sí? Porque además, bueno, sobre todo los que estamos en las cercanías de la cuarta edad, ya no sé si la tercera o la cuarta edad, pues sabemos del problema de la memoria, es un problema real. Entonces, sí, es cierto que el que aprende la recitación, la aprende muy bien, pero también, como es cierto que en la transmisión oral puede haber, como hay en la transmisión escrita, reinterpretación de lo dicho y un nuevo modo de decirlo. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, aquí la cuestión en realidad es la apuesta que se hace hacia la transmisión oral es más fiel que la escrita. Bueno, yo creo que pueden tener el mismo tipo de problemas. Depende a cuál está, digamos, que suscrita una sociedad. ¿Y cuál es el viaje que hay entre una y la otra? En realidad ese es un tema apasionante. En el Seminario de Historiografía Mexicana que instituimos en 1998 en el instituto hace muchos, bueno, ya todos estos años, los especialistas en el periodo prehispánico, o sea, José Rubén Romero, Miguel Pastrana, etcétera, hacían mucha conciencia sobre todo de esta manera en la que quedaron asentadas, bueno, por una parte en los códices en las que fueron leídos los códices, en las que quedaron asentadas en las primeras crónicas provinciales o las crónicas militares, los temas de la vida del mundo prehispánico y cuáles provenían de la transmisión oral. Pero esto, digamos que es tan complejo como todo lo demás, o sea, quiero decir, es lo mismo, es la complejidad que tiene recuperación del pasado con fidelidad, para decirlo de algún modo. Si estamos hablando de conocimiento del pasado, el tema de qué es conocer, cómo se conoce y cómo se transmite el conocimiento, pues es un tema que nos va a tomar todos los años de la carrera. ¿Sí? Todo el tiempo van a tener presente ese tipo de problemática. Entonces no es tanto solo apostar porque finalmente hay sociedades que hicieron, que vivieron de la transmisión oral, pero en un momento la volvieron escritura. ¿Sí? O que bebieron de la escritura o de la consignación de ciertos datos para hacer la elaboración oral. O sea, todas estas, yo no las conozco todas, pero las posibilidades existen. O sea, cuáles sociedades no escribían, cuáles sí escribían, en cuáles la memoria oral pervivió hasta convertirse o pasarse a una memoria que se escribe, tuvieron necesidad de eso o no tuvieron necesidad de eso. Yo alguna vez, o sea, en el año 2000, en el Congreso Mundial, me llevé la sorpresa de una historiador, esto fue en Montreal, de un historiador latinoamericano, no me acuerdo, era centroamericano, no sé si era del Salvador o de dónde, que nos impresionó con la noticia de que no había una historia nacional escrita. No consumían una historia nacional. Y también, como me impresionó algunas de las ponencias de un historiador japonés que nos explicó cómo había sido el proceso de occidentalización de su recuperación de la memoria.
Entonces, bueno, en este sentido no hay, digamos que no hay una regla, no hay una norma que diga, y las sociedades que no lo hacen así no tienen conciencia de su pasado o no conocen el pasado. El asunto es que nosotros estamos en un medio que nos ha acostumbrado a pensar que tenemos métodos y fórmulas para hacernos del pasado, ¿sí? Que tenemos mecanismos para poder conocer el pasado y darle forma. Y esa es la parte en la que pues necesariamente estamos instalados porque lo que queremos es, de un modo o de otro, como seres humanos, o bien hacer, digamos, que aumente el conocimiento del pasado para quien se deje, o sea, si es el novio, la novia, el papá, el que quiere que le recetemos lo que hemos aprendido del pasado y que ellos no sabían, o que le corrijamos la plana de lo que sabían del pasado, pues, digamos, se tendrán que someter a lo que nosotros les queremos decir, porque se supone que en eso estamos. O, como decía el texto de Huizinga, que tanto hemos citado muchos, y que me encanta, que es esta versión de historia, es la forma espiritual en que una cultura se rinde cuentas de su pasado. Bueno, pues tenemos tela de dónde cortar, ¿sí? O sea, cómo es la forma espiritual, no necesariamente dice que por escrito, ¿sí? Es conocer el pasado, pero conocerlo cómo y para qué. Entonces, en esta dimensión en la que estamos colocados, tenemos que pensar que ya teniendo en cuenta el tema de que ciencia puede ser un concepto que cambia con el tiempo y que conocimiento puede ser algo que está por encima de los estrictos términos en que se define la ciencia, ¿sí? Podemos preguntarnos o acompañar a Braudel en sus disquisiciones sobre si la historia es una ciencia social. Bueno, les quiero pedir que regresemos en unos minutos, son las 11:41, ¿sí? Vamos a descansar unos 10 minutos, ¿sí? Para poder continuar y pretender darle una respuesta a esta pregunta. Vayan a sus notas, pónganse, digamos que la pila para seguir. César David Crispín regresa, por favor, a la clase, o quienes no estén, porque voy a volver a pasar lista dentro de 10 minutos. Entonces, si me permiten. No se va a cerrar la sesión de Zoom, ¿cierto? No voy a cerrar la sesión. Voy a volver a preguntar si seguimos aquí, ¿sí? Vamos nada más a descansar 10 minutos. Sí, a las 11:50 estamos de regreso.